A nivel nacional, casi el 60% de los estudiantes de entre 11 y 18 años han sido víctimas de un acto violento en la escuela. Es decir, 3 de cada 5 estudiantes han sido acosados. No se registran diferencias significativas entre hombres y mujeres. No obstante, por tipo de violencia o acoso sí se revelan diferencias. Por ejemplo, los hombres sufren más insultos y golpes, mientras que las mujeres padecen más de rumores o revelaciones de secretos y ciberacoso. El acoso escolar tiene lugar principalmente en las aulas, le sigue el patio o las canchas de la escuela y en tercer lugar los exteriores del centro educativo. A esto se suma que los actos de violencia son presenciados por otros estudiantes, ya sea en calidad de testigos pasivos, defensores de la víctima u observadores. Por ejemplo, en acoso escolar por insultos, 3 de cada 10 casos son presenciados por amigos del agresor y 8 de cada 10 por los otros compañeros. En el acoso escolar por golpes, 3 de cada 10 casos son presenciados por amigos del agresor y 7 de cada 10 por otros compañeros. En ambos casos, los docentes también fueron observadores de estos actos. El 10% de los profesores en caso de insultos y el 15.7% en caso de golpes. ¿Ha incrementado el acoso los últimos años en el Ecuador? Yo diría que ha ido en aumento debido a que ahora ellos están muy conectados a las redes sociales, al internet, que hasta cierto punto para el acosador o para el grupo de chicos acosadores les brinda este beneficio, digamos, del anonimato, porque se pueden esconder detrás de una identidad falsa incluso y juntarse entre varias personas para hacerle a uno de los chicos o niños la vida bastante complicada. ¿Cuáles son las principales características que debemos tener en cuenta para saber que nuestros hijos sufren de acoso? El chico o la chica se aíslan, que ya no quieren compartir con la familia, que a lo mejor se pasa mucho más tiempo conectado a sus redes, al internet, probablemente tratando de ubicar qué es lo que están diciendo sobre él o tratando de limpiar en algo tal vez su imagen. Entonces, todos estos cambios en que el chico empieza a descuidarse, lo vemos deprimido, lo vemos con un estado de ánimo muy bajo, o lo vemos muy irritable o excesivamente preocupado, por ejemplo, de su apariencia, sí deben llamar la atención en los padres, en las madres en general. ¿Cuáles son los acosos más comunes? Está el maltrato físico, el acoso físico, que tiene que ver con que el niño sea atacado, a lo mejor por uno de sus compañeros o en grupo. También existe el acoso emocional, el acoso psicológico, que a veces es el que es más difícil de detectar, porque puede ser que estos chicos, los acosadores, sean muy hábiles para mostrarse de una forma frente a los adultos, a los profesores, a los padres de familia, y ellos internamente estén usando ciertas herramientas que saben que pueden afectar a esa persona, ¿no? ¿Cómo adquirimos mayor confianza con nuestros hijos para que nos cuenten si está pasando algo? No descalificar sus emociones, entenderles, ponernos en su lugar, darles toda la apertura. Y tenemos que hacer este ejercicio como padres y madres para abrir nuestra mente, ¿no? Porque no podemos quedarnos con pensamientos demasiado conservadores, demasiado de otra época, porque eso lo único que va a hacer es que nuestro hijo se cierre y no quiera contarnos nada porque nos vea como personas anticuadas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez que sepamos que nuestros hijos sufren de acoso? No se trata solamente de socorrerlo como nosotros como padres o como madres, como tal vez quisiéramos, sino darles las herramientas, ayudarles a reaccionar, que aprendan a decir que no, que aprendan a parar este tipo de situaciones, que ellos mismos recurran a lo mejor a su profesor, al adulto a cargo dentro de la escuela y les puedan comunicar lo que está pasando. Y si definitivamente esto no tiene ninguna solución, obviamente como padres siempre tenemos que estar pendientes de cómo se va desenvolviendo este tema, tampoco dejarlos solos. El acoso escolar lamentablemente sigue en aumento. En nosotros como sociedad está el poder decir basta, transmitir seguridad, confianza y vivir en un entorno de paz para transmitir eso a nuestros hijos. Dejemos de ser cómplices y no tapemos o justifiquemos los malos comportamientos de nuestros hijos. La mayor parte de la solución, no nos olvidemos, que está en nuestras manos.
Ma 24/7, este segmento que estamos totalmente seguros a todos ustedes les va a encantar. A nosotros nos fascina, queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestra querida Marinita, que cada 15 días nos va a acompañar con este segmento Ma 24/7. Mi querida Marinita, nosotros iniciamos con este tema que en realidad es muy interesante, cómo darnos cuenta cuando nuestros hijos están atravesando por esta situación complicada. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cari, feliz de la vida de estar con ustedes nuevamente, ahora con un segmento diferente, un segmento importante que va dedicado exclusivamente a todas esas mamitas que están en casa. Cari, habíamos hablado sobre el bullying o el acoso escolar. Si bien es cierto, últimamente tal vez no hemos podido palpar de una manera mucho más fuerte porque los niños están en clases a través de clases virtuales. Sin embargo, pues el acoso escolar es algo que ha existido siempre. Lamentablemente, en los últimos años ha incrementado por el acceso a la tecnología que tienen los muchachos y también porque de una u otra manera los papás hemos sido cómplices de eso, ¿no? Entonces hay que tratar de eso, estar siempre muy alerta. Marinita, ¿cuáles son esos signos tal vez que nosotros podemos, tú hablaste con la psicóloga, Así es. ¿Cuáles son esos signos, esos síntomas tal vez que nosotros podemos detectar en nuestros hijos que están cambiando? Sí, que como tú lo mencionas, por más que estén en casa, ahora las redes sociales existe también un bullying bastante grande. ¿Qué podemos ver en nuestros hijos en algún cambio para darnos cuenta que tal vez están atravesando por una circunstancia y obviamente están entrando tal vez en una depresión? Claro que sí, Cari, no nos olvidemos que el bullying empieza aproximadamente desde los 11 años, o sea, en plena etapa de secundaria, de 11 a 18 años el acoso escolar es la etapa más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como papás? Estar pendientes. Por ejemplo, si tu hijo no quiere salir de la habitación, si tu hijo empieza a bajar de notas, si no quiere ir al colegio, si pone muchas excusas, si empieza a pedirte dinero de la noche a la mañana, si no quiere compartir actividades con la familia, actividades que tal vez antes lo hacía, ¿no? Porque también hay que recordar que también estos niños empiezan una etapa súper difícil, que es la adolescencia. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Tal vez si siempre iban al cine o si siempre comían pizza, por ejemplo, o cocinaban algo en la noche y luego ya no quiere, son signos de alerta, ¿no? Son signos de alerta. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es lo que debemos hacer como papás? Primero, Cari, algo súper difícil es brindar toda esa confianza, porque nosotros podemos estar súper abiertos a darles esa confianza, pero que ellos confíen en nosotros es tal vez seguir el proceso con ellos. Por ejemplo, si no quieren salir del cuarto, ir a abrazarlos y decirles, no importa lo que te esté pasando ahora, solo quiero que sepas que estoy aquí. Entonces, para que de una u otra manera nuestros hijos ya se empiecen a sentir identificados, que no están solos, ¿no? Porque muchas veces los niños que sufren acoso escolar, que sufren bullying, se sienten completamente solos, no tienen a quién recurrir o no saben a quién recurrir. Y pues esto puede ser una falla súper grande, tal vez como papás que no le brindamos ese apoyo. Muchísimas gracias, mi querida Marinita, súper importante todo lo que tú nos aconsejaste el día de hoy. Creo que la comunicación es básica, que fue lo último que mencionaste. La comunicación es muy importante, toda esa comunicación que nosotros logremos tener con nuestros hijos para que se logre fortalecer esos lazos y obviamente ellos puedan confiar ciegamente en nosotros. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros, Marinita, es un gusto tenerte aquí. Recuerda que cada 15 días nosotros vamos a tener este segmento Ma 24/7 con los mejores consejos que Marinita, por supuesto, nos puede brindar de mano también de los expertos. Gracias, amiga linda, te queremos muchísimo.